Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa Bifurcaciones y Entramados, revista de teología y cultura. En esta ocasión tenemos como un invitado especial, el teólogo Johnny Hodgson Mejía, teólogo nicaragüense, biblista y responsable, director u coordinador de diplomados que vinculan el tema de la Biblia y el tema de la salud sexual y reproductiva. Tema sumamente interesante, dado de que en Nicaragua se constatan altas tasas de embarazo adolescente, pero también vinculado el tema de la sexualidad con el tema de la violencia de género, la violencia intrafamiliar y el tema importante de los discursos religiosos que a veces aportan a arreglar, a ayudar a que se desarticule la violencia del hombre hacia la mujer o la violencia sexual y de género, o a veces los discursos religiosos que lo que hacen es coadyuvar a fortalecer las relaciones de desigualdad, y en este caso desde un punto de vista de la sexualidad humana. Bienvenido, Johnny, al programa Bifurcaciones y Entramados. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel, muchas gracias por este espacio y por la oportunidad de participar, ¿no?, en estos encuentros que realizas, que son de mucha significación y aporte, ¿no?, a la realidad nicaragüense y a las comunidades de fe. Sí, gracias a vos por estar con nosotros conversando sobre un tema tan importante, el tema de sexualidad y fe cristiana, sexualidad y Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre la sexualidad? Entonces, esa es una pregunta importantísima. Así como decía en introducción, digamos, hay tantas representaciones sobre el tema de la sexualidad en los discursos religiosos que a veces pueden coincidir con la enseñanza bíblica o a veces no necesariamente coinciden y solo son normas morales que representan las opiniones de ciertos sectores religiosos. Por lo tanto, Johnny, quisiera preguntarte de entrada, en la Biblia, ¿qué entendemos por sexualidad humana en la Escritura? Y si nos puedes dar algunos ejemplos bíblicos para iniciar. Estudia la palabra. Gracias, Miguel, una vez más. Bueno, a mí siempre me gusta iniciar estos temas poniendo como primer lugar, en vez de Biblia y sexualidad, hablar de sexualidad y Biblia, porque esto ya hace parte de la necesidad metodológica de abordar temas contextuales y poder ver desde la realidad cómo se requiere o se necesita tal vez una mirada teológica o una mirada de los textos bíblicos, ya que creo que abordar en esa visión, digamos, de Biblia con otro temático, iniciar con el tema de Biblia, pues también fortalece mucho el imaginario tradicional sobre cómo se estudia a veces la realidad, que siempre estamos pensando que tiene que partir de la Biblia para abordar una realidad. Yo diría, en este caso, cómo podemos desde las realidades ir también al texto bíblico para ver cómo el texto bíblico también nos puede dar algunas pistas o algunos aportes para la realidad o el abordaje de estos temas que son tan importantes. Entonces, ¿puedo reformular un poco la pregunta? Voy a reformular. Sí, claro. Exacto. Desde tus conocimientos, ¿cómo se entiende en el imaginario social el tema de las relaciones, de la sexualidad humana y de las relaciones sexuales en
entre las personas en nuestro imaginario y a partir de ese imaginario, qué consecuencia ha tenido o tiene en nuestra sociedad para después ir a preguntarle a la Biblia. ¿Te parece? Ah, ok, sí, claro. Okay. Entonces, sí, entonces Gracias. podríamos entonces partir de lo que, digamos, la OMS, por ejemplo, define sobre la sexualidad. La OMS dice que la sexualidad humana se define como un aspecto central del ser humano y que está presente a lo largo de la vida y que abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, roles de género que hemos hablado, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción y la orientación sexual. Entonces, esto es importante, aunque, tener una visión como esta sobre la sexualidad porque te permite, digamos, tener una concepción amplia de la sexualidad y no reducida, porque eso en principio ha sido parte de los mitos y estigmas alrededor de la sexualidad, que se tiene una visión de la sexualidad reducida. Es decir, por ejemplo, reducir la sexualidad a los genitales, por ejemplo, o a un ámbito como es el sexo y la reproducción, que en esto tendremos, vamos a ver más adelante cómo la iglesia también de alguna manera ha fortalecido esta visión coartada de la sexualidad o reducida de la sexualidad. Quiere decir Y entonces, sí, Johnny, que digamos cuando hablamos de sexualidad, no estamos hablando de tener relaciones sexuales, coito diríamos, eh, sino que tiene que ver con muchas dimensiones, el cuerpo, la experiencia, el erotismo, la corporalidad, el tema de las relaciones interpersonales, los gustos, pero dijiste una cuestión importante, dos cosas importantes, roles de género y el tema de las identidades de género, creo que, o por ahí, identidades sexuales también. identidades sexuales. Esto es importante porque, bueno, si hablamos de identidades sexuales, tradicionalmente se dice que son dos, hombre, mujer. El hombre es más activo, ¿no? El sexo activo fuerte y la mujer el sexo pasivo débil. Esto forma parte también de los mitos. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Claro, entonces decía que hay que partir entonces de definir la sexualidad como algo más integral, es decir, no Sí, simplemente reducida al coito, por ejemplo, o al sexo, o a los genitales, o a la reproducción, que ha sido, digamos, básicamente como a veces se define la sexualidad. Y por otro lado, es importante que para poder definir la sexualidad tenemos que tener presente que el cuerpo y la corporidad ha sido un objeto de estudio de las ciencias, digamos, biológicas, los estudios sociales y antropológicos para entender las relaciones, acciones y discursos y pautas culturales que condicionan el desarrollo de una conciencia acerca de la sexualidad. Es decir, la definición de sexualidad depende mucho desde estas perspectivas y estas miradas y estos abordajes que se han hecho tanto de las ciencias biológicas como de los estudios sociales como de las perspectivas antropológicas. Es decir, la conciencia de la sexualidad es producto de todos estos procesos y de todos estos acercamientos de la ciencia. Entonces, mucho de eso va a depender de cómo se define la sexualidad. Entonces, a partir de eso, es importante saber, ¿no?, que los estudios, por ejemplo, culturales que abordan el cuerpo y la sexualidad como categorías, visibilizan las relaciones de poder. Es decir, el modo en que se define a partir de una ciencia o los estudios, como se define el cuerpo, también va a revelar y visibilizar también esas relaciones de poder que están alrededor de lo que hoy podemos entender como sexualidad. ahora, importante esta pregunta porque me acaba de llamar poderosamente la atención
en que has relacionado sexualidad y poder o relaciones de poder. O sea, ¿cómo se entiende el tema? ¿Cómo se mezcla? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se ve el tema de las relaciones de poder desiguales? Muchas veces entre hombres, mujeres, entre padres e hijos, etcétera. ¿Cómo, o sea, para ayudarnos a entender por qué se introduce la variable relaciones de poder y a veces desigual cuando hablamos de sexualidad? ¿Cómo se entiende eso, John? Claro, es decir, el modo en que nosotros definamos la sexualidad, el modo en que se defina la sexualidad, entonces va a ser significativo. ¿Por qué? Porque si se define la sexualidad como algo reducido, entonces eso tiene que ver con una visión de poder, es decir, de controlar, de controlar el cuerpo, la corporidad, la sexualidad y ¿Puedes darnos imponer, un digamos, ejemplo sobre, una heteronormatividad sobre eso. a Mientras través, que si tenés, disculpa, si tenés una... sí, a través de unos dos ejemplos concretos para que quienes nos escuchen tengan claridad de esto que acabas de explicar? Sí, claro. Entonces, tener una visión, digamos, más amplia, más diversa de la sexualidad permite entonces tener, digamos, cuestionar, criticar entonces el control de los cuerpos, el control de la corporalidad y de la sexualidad en una sociedad. ¿Ah? Por ejemplo, hablando, digamos, de estigmas tantos como religiosos y sociales, por ejemplo, el abordaje del tema de la sexualidad, por ejemplo, se tiene en la sociedad de que no se puede abordar, por ejemplo, el tema de la sexualidad con adolescentes y jóvenes, porque el mito es que estás promoviendo, es decir, la promiscuidad o cualquier otra cosa. Y desde la fe, pues, como el cuerpo está asociado al pecado, a lo malo, a lo negativo, a lo mundano, entonces se controla a partir del poder tanto social como el poder también eclesial, entonces el abordaje de una sexualidad integral, de una educación sexual e integral, ¿no? Sí, ahora, me pongo a pensar un poco a aquellas personas que, digamos, nosotros vivimos en una sociedad que es relativamente conservadora. Entonces, cuando escuchan eso, pueden pensar, bueno, vamos a hablarle sobre la sexualidad a nuestros hijos, adolescentes y jóvenes, pero para que se abstengan. Ya, porque si le hablamos de preservativos, método anticonceptivo, eso es promover, dicen, en nuestra cultura, no solo en las iglesias, sino también en la cultura general. ¿Cómo diferenciar entonces un abordaje orientativo en salud sexual y reproductiva sobre este tema, dándole seguridad a los padres de que realmente no estás incentivando a prácticas irresponsables, pues, a aventarse a un adolescente, a un joven? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se entiende, Johnny? Sí, es decir, esta mirada negativa, digamos, que la sociedad, la familia tienen, ¿verdad? Esta mirada reducida sobre la sexualidad, como verla como algo malo, como algo que tiene un tabú que tiene que guardarse en secreto, porque si no estás promoviendo, digamos, la falta de responsabilidad y todo esto, tiene que ver exactamente con una comunidad o digamos, una sociedad que culturalmente es religiosa, es decir, culturalmente tiene algunos conceptos cristianos y teológicos alrededor de la sexualidad y del cuerpo. Y es por eso que yo decía que esta conciencia que se tiene sobre la sexualidad responde, digamos, a toda esta dimensión y a todos estos estudios sobre el cuerpo. Y en este sentido, los textos bíblicos no son ajenos a esta realidad, ya que además de ser considerados los textos bíblicos como sagrados, como
libros que contienen la revelación, la palabra de Dios, también cuentan con una dimensión literaria y responden también a un contexto vital. Es decir, y por tal razón entonces es válido también reflexionar sobre las categorías que hacen parte de esa conciencia bíblica acerca de la sexualidad. Es decir, lo que vemos en la sociedad, los temores, los miedos que vemos en la sexualidad para abordar la sexualidad con los hijos, con la familia, en la iglesia, es también producto de cómo esta cultura religiosa también influye y hace parte de las representaciones sociales que las personas tienen alrededor del tema de la sexualidad. Entonces, por eso se hace importante no solamente ver el texto bíblico como un texto revelativo o un texto donde encontramos una palabra de Dios revelada, sino también comprender y entender que este texto responde a un contexto histórico donde las concepciones de pueblos y comunidades se ven reflejados en el tema de cómo ellos entendían la sexualidad. Creo, estás tocando un tema sumamente delicado, ¿verdad? O sea, yo estoy siempre aquí frente a vos de esta cámara, viéndote, pensando en lo que nos están escuchando, ¿verdad? En este Claro. momento. Entonces es importante, digamos, ya que hiciste referencia al texto bíblico, entonces vayámonos un poco a él, iniciando con esta pregunta. Tenemos la Biblia, y la Biblia para nuestra cultura y para las iglesias en general, es palabra de Dios, ¿no? Palabra revelada de Dios. Pero nos han enseñado que la Biblia, como palabra de Dios, es infalible, es incuestionable, no se puede contradecir. Pero al parecer nos estás planteando que en la Biblia sí hay revelación, pero también hay otros elementos que no hay que tomarlos literales, al pie de la letra, sino cómo se debe hacer entonces para explicarle a nuestros oyentes. Sí, es claro que la Biblia es un libro fundamental, ¿no? Para la fe cristiana y entendida como una guía, como una enseñanza, como un discurso, hasta un lenguaje de lo divino, y que sirve como modelos en algunas comunidades e iglesias o norma de práctica y de vida y de quehacer de la fe práctica, ¿no? De la iglesia. Pero también es importante que en una sociedad que culturalmente es religiosa y cristiana, entonces el cuerpo, el abordar el cuerpo y la sexualidad desde esta perspectiva bíblica teológica. Entonces, por eso se hace tan importante. Es decir, la conciencia acerca de la sexualidad en los textos bíblicos obedece también a un modo social y cultural antropológico, en el que se sitúa históricamente el texto y que sin duda alguna revela y visibiliza también relaciones de poder. Entonces, esa parte de ver el texto como una revelación divina no quita, ¿verdad? No limita a que también podamos entender y comprender que el texto bíblico también es un producto literario y que se sitúa en un contexto histórico y que por lo tanto también las visiones que tenga alrededor de la sexualidad dependen mucho de estas comunidades, de estos pueblos y de las concepciones antropológicas que se puedan tener alrededor de él. Por eso Ahora, también vamos a encontrar. Sí. Ahora, para entrar a un ejemplo concreto, voy a tratar de referir a un texto muy conocido, que es el de, por ejemplo, no un texto, pues, sino una historia, que es el de Agar. ¿Recuerda? Agar, y que fue amante de Abraham, o una segunda esposa, no sé cómo los biblistas pueden llamarla, porque Abraham, el padre de la fe, tenía una, una pareja que era Sara, ¿no? Sara, y como Sara no podía tener hijos, entonces le propone Sara que realmente Abraham tenga relaciones sexuales con Agar para que le pueda dar un hijo. Entonces,
es importante quizá, digamos, para entender ese tema que has planteado, del tema de que aún en el texto bíblico, cuando se ve el tema de la sexualidad, todavía en el texto bíblico también se presentan las relaciones de poder, porque vemos, por ejemplo, que Agar es una esclava que es prácticamente cosificada, prostituida, diría yo, para acostarse con su jefe, Abraham, y tener una familia, o sea, un hijo. Y Abraham entonces tendría una familia de primer orden, que sería la de Sara, y una familia de segunda categoría, que sería la de Agar. Y obviamente eso es injusto, porque al final la que sale perdiendo es Agar y su hijo, porque cuando se enoja Sara en el texto bíblico, le dice a Abraham que la corra, que la eche fuera, y la pobre Agar, recordemos el texto bíblico, en el desierto tirada, no tuvo más socorro que su Dios, que Jehová. Entonces, ¿cómo se entiende entonces este texto que te acabo de mencionar? Puede explicar, así como lo estoy leyendo, eso que estás mencionando de que existe aún en los textos bíblicos que hablan de la sexualidad humana, estas relaciones de poder, estas injusticias, aún en esos grandes símbolos de fe como Abraham. Claro, sí, como tú has mencionado, es decir, vamos a encontrar, digamos, en la Biblia, tal vez no como un tema explícito, ¿verdad? De agenda, digamos, el tema de la sexualidad, sino lo vamos a encontrar de una forma implícita, ¿no? Y va a variar, digamos, esas concepciones que se tienen alrededor de la sexualidad o de varios ámbitos de la sexualidad, va a variar mucho. Exactamente de lo que hablábamos antes, de lo cultural, de lo social y aún de fuentes teológicas, ¿no? Que quieren dirigirse a un tema en particular que no necesariamente es la sexualidad, como es en el caso, digamos, del relato que nos está diciendo. El autor o el interés teológico ahí no puede ser tal vez el tema de la sexualidad, pero ahí está implícito. Entonces, ¿cómo entender, digamos, esas relaciones que habían ahí? Son códigos culturales que son necesarios comprender y entender para entender, pero lo que sí es cierto, que ahí hay relaciones de poder, y en esas relaciones de poder uno puede comprender y entender lo que estos pueblos, principalmente semíticos, ¿no? Entendían sobre la sexualidad y cómo ésta se ejercía en un contexto determinado donde respondía a una sociedad patriarcal, no una sociedad dominada de forma patriarcal, y están ahí en los textos bíblicos. Entonces, vale la pena decir que la mirada que podamos tener del texto bíblico como palabra de Dios, eso no significa que podamos retomar, digamos, los textos bíblicos, las narraciones bíblicas, y legitimar, digamos, relaciones de poder que oprimen, que violan los derechos, que violan la corporidad y los derechos de salud y sexual de las personas, sino entender toda esta dinámica dentro de ese contexto histórico. Ahora, esto no significa que hermenéuticamente los textos bíblicos no tengan nada que decirnos ahora, pero es necesario entonces considerar la importancia de su dimensión histórica y literaria para la interpretación de cara a cualquier tema de interés y actualidad que ocupe, digamos, la agenda social y la cultura de nuestro contexto. Sí, ahora, una cosa, porque digamos, la gente entiende con ejemplos concretos de estos temas que a veces, ¿verdad? A veces, pues, no, digamos, son explicaciones bastante de especialistas muchas veces. Pero, por ejemplo, en las iglesias se dice de que el hombre es la cabeza del hogar, de que el cuerpo de las mujeres ya no le pertenece a la mujer, sino le pertenece a su marido. O sea, el cuerpo de la mujer es casi una cosa
reducido a una propiedad privada del marido. Uno. Dos, se dice también de que, por ejemplo, la mujer debe estar sometida a su marido. Esto dicen en algunas ocasiones entonces de que el hombre, siempre que quiera tener acceso carnal con la mujer debe estar dispuesta, pase lo que pase, porque para eso es su esposa. Y si se niega, está en contra de Dios. Y si este tipo es un machista de verdad, pues hasta otras cosas le puede insinuar, ¿verdad? De faltas a la mujer. Entonces, y un tercer caso es, habían hace algunos años, iglesias y algunas tradiciones sectarias dentro del cristianismo que establecen, por un lado, el tema de tener la posibilidad de tener más de una esposa, ¿no? Y el tema también de poderse casar con menores de edad, bajo el tema de la bendición de Dios o una revelación de Dios que le hace a ciertos líderes de que pueden tener acceso carnal o casarse con menores de edad y es voluntad de Dios. O sea, es un sinnúmero de prácticas, concepciones y representaciones que dicen que eso es normal en la Biblia y que eso, si aparece en la Biblia, entonces se puede hacer, porque la Biblia es la norma para nuestro comportamiento. ¿Qué decir entonces respecto a muchas cosas que dice la Biblia que realmente pueden ser lesivas a la dignidad humana y a la sexualidad humana con el tema de los derechos sexuales y reproductivos hoy día? Sí, como bien vos has dado algunos ejemplos, todos ellos como resultado de que han sido permeados por una visión teológica o por lo religioso, y eso hace parte entonces de ese imaginario social, es decir, si aparece en la Biblia, si está en la Biblia, entonces hagámoslo. Entonces, por eso, o de esa forma practicamos. Entonces, por eso te decía que además de situar los textos en su contexto determinado, tanto en su dimensión literaria como histórica, hermenéuticamente sí los textos bíblicos nos pueden decir algo en nuestro contexto, y va a tener que ver desde nuestro posicionamiento, es decir, cómo nos acercamos al texto bíblico y cómo rescatamos algunos sentidos teológicos de la Biblia que den un sentido de vida, de dignidad, de respeto a la singularidad, de respeto a la integridad humana, de respeto también a la persona, ¿no? Al ser humano como un todo y a la libertad que tiene como ser humano. Entonces, en este sentido podríamos decir que uno de los aportes que la teología bíblica puede dar al abordaje de la sexualidad puede ser retomar esa visión antropológica que encontramos en los textos bíblicos acerca del ser humano. Con esto me refiero a que en los textos bíblicos, en la concepción antropológica o visión antropológica de los textos bíblicos, el ser humano es visto y entendido como una sola unidad indivisible, incluyendo ahí la sexualidad, es decir, el ser humano como un todo. Entonces, cuando entendemos desde una perspectiva teológica o de esta dimensión antropológica bíblica sobre ver al ser humano como un todo, entonces vamos a respetar la integridad de ese ser humano, su integridad y su sexualidad, porque la sexualidad no pasa a ser parte reducida de un ser humano, sino es parte del todo. El ser humano en este caso es también sexualidad, es decir, sus pensamientos, su identidad, sus particularidades, su singularidad, su expresión, su actitud, todo él es un ser humano
Y esa es Ahora, también sí, su sexualidad, su identidad. sí. Ahora, esto me llama poderosamente la atención porque si decís que eh, la sexualidad no es algo aditivo a mi ser humano, sino que es lo que soy como ser humano, soy lo que soy como ser sexuado. Y entonces, si es una unidad y también la unidad del ser humano de ser espiritual, estar ordenado, abocado, llamado a Dios, pero históricamente en la iglesia han dicho que la sexualidad y la espiritualidad están confrontadas, o sea, hay un dualismo, o sea, una ruptura. Si vos sentís placer, si vos sentís atracción sexual hacia otra persona que te crea erotismo, ya no puedes ser santo, perdiste la santidad. O sea, está en pecado. Decimos en la iglesia, está en la carne, anda en la carne. Al parecer, entonces, en la iglesia no se tiene un concepto como el que está diciendo usted, profesor, de que somos una unidad. Parece de que en la iglesia se predica una dualidad, una contradicción, una oposición entre el espíritu y el placer, entre el espíritu y la carne, que somos, como usted bien ha dicho, una sola unidad. ¿Cómo se explica eso, profesor? Sí, es importante rescatar, digamos, de dónde también parte de lo religioso, o cuando hace parte, digamos, de la tradición cristiana, este modo de ver al ser humano como fraccionado o como un dualismo. Entonces, es importante también, por ejemplo, en el abordaje del Nuevo Testamento, a veces las lecturas que se hacen del Nuevo Testamento se hacen a partir de una visión dualista, ¿no? Sin embargo, hay que entender, por ejemplo, que aunque es cierto que el contexto histórico del Nuevo Testamento responde a una concepción antropológica griega, es decir, donde el dualismo neoplatónico define al ser humano como cuerpo, mente, ¿no? Y en algunos textos, digamos, del Nuevo Testamento están dirigidos o teniendo presente a una audiencia griega, debe de entenderse que esto solamente expresa un intento de las primeras comunidades judeocristianas de dialogar y transmitir el evangelio a un mundo que es griego. Lo cierto sí es que los escritores bíblicos del Nuevo Testamento no abandonan, ¿verdad? No abandonan su pensamiento semítico o antropológico de ver el ser humano como una totalidad, como un todo. Es decir, los autores del Nuevo Testamento escriben en griego, pero siguen pensando en hebreo. En este sentido, el cuerpo y la sexualidad en la concepción semítica, es decir, de estos pueblos, designa como una totalidad a las personas, es decir, equivale por tanto al yo concreto. ¿Ya? La sexualidad en esta teología, en esta visión antropológica de los textos bíblicos, hace referencia al yo concreto. Es decir, no tenemos cuerpo, sino que somos cuerpo y por ende la sexualidad es lo que somos. Muy bien, eso es muy importante, porque, digamos, existe un pensamiento dentro de la iglesia por ejemplo, de decir que la sexualidad es solo para el placer, como es solo para la reproducción, y si sentís placer, ya está en pecado, porque el placer es del diablo, y el placer habita en nuestros cuerpos, por lo tanto, debemos de morir a nuestros placeres, a nuestro cuerpo, para poder vivir en santidad. Al parecer, digamos, mucho de las represiones de nuestra cultura están vinculadas a una, digamos, negación de el ser humano y su dimensión corporal, erótica, sexual, y esto tengo entendido que está vinculado no a la Biblia, no al pensamiento antropológico bíblico, sino que parece que fue un parásito, por decirlo de alguna manera, de la filosofía griega dualista, neoplatónica, como has dicho,
pero que no es bíblica. Ahora, si esto es así, al leer el Nuevo Testamento, pareciera de que realmente la posición tuya y lo que estoy diciendo ahorita esté equivocada, sino que realmente la Biblia dice de que el mundo pasa y sus deseos, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, la carne es mala, el espíritu es lo bueno, dice el apóstol Pablo de que debemos de mantener irreprensible espíritu, cuerpo, cuerpo y alma, todo vuestro ser para la venida del Señor. Entonces te dicen, bueno, ahí está que somos espíritu, cuerpo, alma, pero ellos ponen el énfasis en los tres, pero el énfasis debe ser al revés, en todo vuestro ser, que es la unidad, y esta unidad tiene dimensiones, que son estas tres dimensiones, pero estas dimensiones son dimensiones y no partes. Por lo tanto, el tema de cómo entendemos el tema de la córpora, del cuerpo, la carne, el espíritu, la santidad en el Nuevo Testamento, va a tener, digamos, su significado, su significancia, dependiendo si lo seguimos leyendo desde la visión griega, entonces ya no sería cristianismo, sería filosofía griega, o si la vemos realmente bíblicamente. Realmente bíblicamente has dicho que somos una unidad, un yo concreto, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo sería entonces, no sé, unos tips muy concretos para que al leer las escrituras nosotros podamos entender este yo concreto, real, que dice el Nuevo Testamento? Johnny, ¿cómo pudiera ser? Sí. Claro, lo que has mencionado sobre la lectura del Nuevo Testamento, por ejemplo, desde una concepción griega, como te decía, no se puede negar que el Nuevo Testamento, y por hecho, si fue escrito realmente en griego, entonces nos da una idea de cómo responde también a una sociedad que está ahí de frente. Sin embargo, es posible leer estos textos bíblicos en ese sentido, de cómo los autores no abandonan el ver al ser humano de forma integral. Creo que más bien ha sido que hemos leído los textos bíblicos con una concepción dualista que la teología, digamos, y la iglesia occidental asumió del dualismo neoplatónico, sobre hacer esa dualización, ¿no? De lo que en la filosofía, por ejemplo, se tenía sobre mente y cuerpo, como en la teología cristiana también se asume como cuerpo y alma, ¿no? Como cuerpo. Quiere decir alma, entonces, ¿no? Que realmente está vinculado. Ahora viene un tema que quisiera, digamos, que vayamos cerrando con este tema. El tema de la culpabilidad. Por ejemplo, en el proceso de desarrollo de los niños vemos de que ellos van sintiendo cosas en su autoconocimiento como seres integrales, como bien has dicho. Y como seres integrales, los niños a veces pues se tocan sus genitales, se rozan, los niños pueden erectarse y las niñas también se están autodescubriéndose. Y estamos hablando de niños o adolescentes, ¿verdad? Y cuando los padres, formados por este pensamiento que es cultural, pero también es reforzado en la predicación de las iglesias, en nuestra sociedad, entonces el tema del placer y la sexualidad no está vinculado con la construcción de mi identidad como persona integral, espiritual y santo también ante Dios, sino que el placer lo hemos trasladado al ámbito del pecado y la culpabilidad. Ahí es donde quiero yo cerrar esto, porque, por ejemplo, en los modelos de crianza en nuestra sociedad, por ejemplo, en un niño o un adolescente que está en autodescubrimiento de su identidad, de sus sensaciones, del placer, de su sexualidad y de su sexo mismo, los padres a veces, digamos, cuando descubren estos autodescubrimientos de los niños y adolescentes, se alborotan, se sonrocan y se indignan y entonces empiezan a decirles, si son religiosos, que el diablo se los va a llevar, ¿verdad? Que eso es pecado, y entonces fracturan la identidad, rompen esta unidad
psicosomática y espiritual en los niños, creando seres culpables, culpabilizados, y que van a reproducir este yo roto y culpable en la sociedad. O sea, es el tema de la castración, que le llaman uno, la culpabilización, producto de que en la iglesia no tenemos un espacio de formación científica de la sexualidad para orientar a los padres, madres, en la crianza y educación sexual de sus hijos. ¿Cuál es tu postura o reflexión sobre el tema de esto de la relación o el traslado de la sexualidad y el placer al campo del pecado y la culpabilidad? Sí. Decir que siempre hay un causal bíblico teológico de fondo, ¿no? Que como vos has reflejado, que es una situación social, familiar y también eclesial. Y para esto yo quisiera, digamos, darte un ejemplo de cómo en un relato, digamos, de los textos bíblicos fundantes que conocemos, o así se piensa o se entiende en la teología cristiana, podemos ver cómo se percibe la sexualidad desde distintos ámbitos y perspectivas. Y me refiero al relato de la creación que encontramos, ¿verdad? En los textos bíblicos, solamente para hacer referencia a esto, de cómo hay una visión de la sexualidad como un don de Dios, pero también desde dónde ese imaginario de abordar la sexualidad como algo malo, como algo pecaminoso. Sí. Por ejemplo, en los relatos de la creación del Génesis capítulo 1 y capítulo 2, encontramos que la sexualidad aparece como un don de Dios que incluye singularidad. Es decir, Dios hace a un ser humano, pero este piensa y dice, me parece que este ser humano está aquí, pero quiero hacer algo diverso. Entonces, crea a la mujer, después el hombre, después crea a la mujer. Entonces, ahí se refleja singularidad, se refleja diversidad, también identidades, porque este será mujer y este será hombre, ¿no? Relacionamiento, entonces se crean para relacionarse, la convivencia, la reciprocidad, la intimidad, también está el sexo como algo natural y la reproducción. Entonces, ver la sexualidad como un don de Dios que incluye todos estos principios como los que he mencionado, diversidad, identidad sexual, la reciprocidad, la convivencia, el relacionamiento, te da un concepto más amplio de la sexualidad en estos relatos. Es decir, hay que leer también estos relatos en esta dimensión de una sexualidad más amplia, donde están todos estos valores importantes que te he mencionado. Es decir, ahí aparece la singularidad, la diversidad, la identidad, el relacionamiento, la convivencia, la reciprocidad y también el tema de la reproducción también aparece ahí como parte de esas visiones que también tenían estas comunidades y estos pueblos. Ahora, la sexualidad relacionada a un imaginario negativo, yo pudiese decir que está en el capítulo 3, sí, el capítulo 3 de Génesis, que nos habla, ¿verdad?, en la teología tradicional como la caída. Yo creo que también eso ha influido mucho en la teología clásica o en la teología, digamos, tradicional y que se vive en las iglesias y en la sociedad, de relacionar la sexualidad desde un imaginario negativo. Donde vemos ahí el tema del pecado o de la vergüenza misma que se ha desarrollado en la teología clásica, el tema del castigo, es decir, por haber pecado, entonces ahora son conscientes de que están desnudos, va la mujer a tener con dolor a los hijos, del tema de la sexualidad y está, de la reproducción, y el placer tuyo de la mujer va a ser dirigido al hombre. Entonces aparece esta percepción, esta concepción de la sexualidad relacionada entonces a un imaginario negativo, de pecado, de vergüenza, de castigo, de placer, pero con dominio, con control. Hoy podríamos hablar de violencia sexual, en un imaginario de irrespeto, de negación del otro, ¿no? De negación del otro porque hay un conflicto ahí, no fui yo, fue la mujer que me dice. Entonces, ahí también la sexualidad tiene esta dimensión negativa que es la negación del otro, de la otra identidad.
decir, del otro que es también un ser. Entonces, ahí esto se relaciona con estigmas, con discriminación, la culpa, los sesgos, es decir, son... Pero también pudiera ser, Johnny, también pudiera sí, ser de que, digamos, a través de mitos y discursos infantilizantes, por ejemplo, aún yo escucho reflexiones en predicaciones y en la cultura general de la Edad Media, por ejemplo, que el pecado original es que Adán y Eva tuvieron sexo. Entonces, que por el sexo, entonces Eva se convierte en la tentadora número uno. claro. Y, por lo tanto, la sexualidad es el medio de tentación de Eva en contra del pobrecito Adán. Por otro lado, la manzana no es manzana, popularmente hablando, sino que es el coito. Y en tercer lugar se dice, en relación a la sexualidad vinculado a este texto bíblico, que realmente no tiene nada que ver, esa interpretación que dicen de que, bueno, Eva pecó con la serpiente, haciendo ilusión metafórica al pene. Entonces, como también referencias simbólicas sobre el tema de la sexualidad vinculada al pecado en el jardín del Edén y el pecado de Eva, entonces todo eso interpretado como una sexualidad, como que el inicio de la maldad humana, del pecado humano, está en la sexualidad, y principalmente Eva como la suprema tentadora en este asunto, lo que viene entonces a fundamentar muchas veces la desigualdad de género y el maltrato hacia las mujeres como las tentadoras. ¿Eso qué te parece? Sí, claro, como te decía, son relatos que en la teología, ¿no?, clásica, se entienden como relatos fundadores, es decir, relatos de la creación y hacen parte de una teología. Entonces creo que merece revisar, ¿no?, de cara al tema del abordaje de la sexualidad, revisar, digamos, todo esto, toda esta teología también doctrinal, ¿no?, aborda todo estos temas y estos relatos de la Biblia como relatos fundantes que digamos que adopta la iglesia cristiana occidental y que refuerza en alguna manera los dualismos, ¿no?, que aparecen y una visión corta o reducida de la sexualidad. Entonces, ¿qué importancia tiene hacer esta relectura para nuestra sociedad hoy, Johnny? Claro, sí, es importante trabajar un poco también sobre los imaginarios que tenemos sobre Dios, porque las imágenes que tenemos sobre Dios también es un Dios que ha sido empalabrado, ¿no?, por la teología, ha sido empalabrado por la sociedad. Entonces, eso también, revisar eso es importante de cara a abordar también el tema de la sexualidad como algo integral, revisar, como te decía, un poco la teología clásica para desconstruir esos imaginarios que ven de forma fraccionada al ser humano y que reducen la sexualidad a unas cuantas dimensiones, como lo hemos hablado, el sexo, los genitales o la reproducción, y superar una conciencia de la sexualidad marcada por el pecado y la culpa. El aspecto, digamos, positivo que puede aportar este acercamiento a la Biblia es que recuperar el sentido del cuerpo y la sexualidad como un don de Dios, como una unidad humana donde el placer, donde el afecto, donde los derechos de salud sexual y reproductiva también se han incluido y se han considerado. Y por último, hablar de una teología bíblica que aporte también a la educación integral en sexualidad, esta dimensión de la visión antropológica del texto bíblico ayudaría al abordaje de la educación integral en sexualidad, en la comunicación afectiva, efectiva en sexualidad con los hijos y las hijas, en la familia. Es decir, hablar sobre las realidades, conflictos y propuestas que aparecen ahí en muchos de esos relatos. Abordar el tema de los mitos y realidades en la sexualidad y también promover la cultura de la prevención de la violencia sexual y del cuidado de la salud sexual, como son, digamos,
el tema de la ITS. Muy bien. Hemos tenido la participación del experto del día de hoy, el teólogo nicaragüense, profesor. Gracias, Johnny, por Muchas tu gracias a ti. participación. Muchas gracias a ti, Miguel. Muy bien.